Déjame hacerte una pregunta incómoda. No sobre dinero, no sobre fe, sobre ti. Si hoy dejaras de producir resultados, si tuvieras que pausar, si dejaras de avanzar, crecer o demostrar, ¿seguirías creyendo que vales lo mismo? Porque muchos cristianos no han perdido la fe. Han perdido algo peor, la libertad de descansar sin sentirse culpables. Vivimos en una época donde el valor se mide en resultados, más crecimiento, más impacto, más éxito, más visibilidad. Y sin darnos cuenta, esa lógica entró a la fe. Hoy, incluso en el cristianismo, avanzar parece sinónimo de obedecer, estancarse parece fracaso espiritual y descansar se siente como retroceder. El problema es que el éxito se convirtió en un ídolo tan respetable que casi nadie se atreve a confrontarlo. No exige adoración pública, solo lealtad silenciosa. Y muchos creyentes han comenzado a medir su valor no por quienes son delante de Dios, sino por lo que logran, producen y demuestran. En este video no vamos a hablar de cómo tener más éxito. Vamos a hablar de qué te está definiendo. Porque si tu valor depende de resultados, tu fe nunca va a descansar. Quédate hasta el final, porque vamos a desmontar bíblicamente por qué esta forma de medir la vida parece normal, pero delante de Dios es profundamente destructiva. Vivimos en una cultura donde el valor personal se mide por resultados visibles. ¿Cuánto produces? ¿Cuánto creces? ¿Cuánto avanzas? Esa lógica no se queda en el trabajo ni en la economía. Se filtra en la fe. Muchos cristianos, sin darse cuenta, comenzaron a evaluarse espiritualmente con la misma vara con la que evalúan su rendimiento. Comenta si alguna vez te has medido así, aunque sea en silencio. Cuando los resultados se convierten en el parámetro, el corazón empieza a asociar obediencia con progreso constante. Si avanzas, Dios está contigo. Si te detienes, algo anda mal. Así, el crecimiento deja de ser fruto y se convierte en evidencia obligatoria. La fe ya no descansa, se examina todo el tiempo. ¿Te identificas con esta presión interior? Dale like. Desde una cosmovisión reformada, sabemos que el valor del ser humano no nace de su desempeño, sino de su relación con Dios. Sin embargo, el corazón caído busca méritos incluso dentro de la fe. No queremos solo creer, queremos demostrar que creemos bien. ¿Sientes la necesidad de probar tu fe con resultados? Jesús hizo una advertencia que atraviesa generaciones. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16:26. La pregunta no es solo económica, es identitaria. ¿Qué ganas cuando logras todo, pero te pierdes a ti mismo en el proceso? Cuando el valor depende del resultado, el descanso se vuelve sospechoso. Parar se siente como retroceder. Fallar se siente como decepcionar a Dios. El alma se acostumbra a vivir en tensión constante, incluso cuando externamente todo va bien. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste sin culpa? La Biblia nunca enseñó que el crecimiento espiritual se mide por velocidad. Enseñó fidelidad. Pero la cultura del rendimiento no sabe esperar. Quiere evidencia inmediata. Así, el proceso pierde valor y solo importa el resultado. Aquí aparece una distorsión peligrosa. Cuando no hay resultados visibles, el creyente comienza a dudar de su valor. No de su estrategia, sino de sí mismo. Y eso no es fe débil, es identidad mal fundamentada. Desde la Escritura entendemos que nuestra aceptación delante de Dios no fluctúa con el rendimiento. No sube cuando acertamos ni baja cuando fallamos. Fue definida fuera de nosotros, no dentro. El apóstol Pablo escribió: «Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe». Efesios 2:8-9. Eso no solo aplica a la salvación inicial, aplica a toda la vida cristiana.
Cuando olvidamos esto, convertimos la fe en una carrera interminable. Dale like si crees que esta verdad se olvida fácilmente. Medir el valor por resultados siempre produce comparación. Alguien siempre avanza más rápido, crece más, logra más. La fe, entonces, deja de ser camino y se vuelve competencia silenciosa. Pero el Evangelio no forma competidores, forma hijos. Muchos creyentes no están fríos espiritualmente, están agotados de intentar mantenerse a la altura. El problema no es falta de disciplina, es una métrica equivocada. Cuando el valor depende del resultado, la fe se vuelve pesada. Este bloque deja una pregunta abierta que no se puede ignorar. Si el resultado no define tu valor, ¿qué lo hace entonces? En el siguiente bloque, vamos a ir más profundo y mostrar por qué el éxito se convirtió en el ídolo más respetable del cristianismo moderno y por qué casi nadie se atreve a llamarlo por su nombre. Quédate. Lo que viene va a confrontar aún más. El éxito es uno de los pocos ídolos que no se presentan como pecado. No pide adoración pública ni exige rituales visibles. Se disfraza de virtud, esfuerzo, crecimiento, disciplina, superación. Por eso casi nadie lo cuestiona. El problema no es querer hacer las cosas bien, sino convertir el resultado en la fuente de valor personal y espiritual. A diferencia de otros ídolos evidentes, el éxito no se opone a la fe de forma directa. Se sienta cómodamente junto a ella. Se predica, se celebra y se aplaude incluso dentro de la iglesia. Nadie se incomoda cuando alguien progresa, pero pocos se preguntan qué está gobernando el corazón en ese progreso. Desde una cosmovisión bíblica, un ídolo no es solo aquello que reemplaza a Dios, sino aquello que organiza la vida. El éxito se vuelve ídolo cuando define decisiones, ritmos, descansos y expectativas. No necesitas abandonar la fe para caer en idolatría. Basta con reordenarla silenciosamente. ¿Qué organiza hoy tu vida? ¿Propósito o resultados? La Escritura advierte: hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. No habla solo de estatuas. Habla de cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios debe tener. El éxito es peligroso precisamente porque parece inofensivo. ¿Qué ídolos crees que hoy son más aceptados? El éxito promete algo muy atractivo: sentido. Cuando produces resultados, te sientes válido, necesario, aprobado. El problema es que ese sentido es frágil. Depende de que siempre haya más logros, más crecimiento, más avance. Cuando eso se detiene, el vacío aparece con fuerza. Muchos creyentes no adoran al éxito con palabras, sino con decisiones. Sacrifican descanso, familia, silencio y comunión por seguir avanzando. No porque amen el dinero, sino porque temen perder relevancia. El ídolo no siempre se nota en lo que dices, sino en lo que priorizas. ¿Qué cosas has sacrificado por seguir avanzando? La Biblia presenta un contraste incómodo. Jesús nunca midió valor por impacto, alcance o resultados visibles. De hecho, muchos de sus seguidores se fueron cuando el mensaje dejó de ser atractivo. El éxito no fue su criterio. La fidelidad sí. El éxito como ídolo es especialmente peligroso porque se justifica con buenos argumentos. Es para crecer, es para influir, es para hacer más. Pero cuando el fin justifica todo, incluso a costa del alma, algo ya se torció. ¿Has usado argumentos buenos para justificar presión constante? La idolatría del éxito siempre produce comparación. Alguien siempre parece hacerlo mejor, más rápido, con más resultados. Entonces la fe se convierte en competencia silenciosa. Pero el Evangelio no compara hijos, los adopta. ¿Te has comparado con otros creyentes últimamente? Jesús lanzó una advertencia que atraviesa este tema. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
Mateo 16, 26. El problema no es ganar, es perderse en el proceso sin darse cuenta. ¿Qué crees que se pierde cuando solo importa ganar? Cuando el éxito ocupa el lugar de Dios, la fe se vuelve transaccional. Oramos para avanzar, confiamos para lograr, obedecemos para recibir. Pero Dios no es un medio para el éxito, es el fin. Y cuando eso se invierte, incluso la fe se desgasta. Este bloque deja algo claro. El éxito no es neutral cuando define identidad. Puede ser un buen siervo, pero es un pésimo señor. En el siguiente bloque, vamos a mostrar cómo esta idolatría se disfraza de espiritualidad práctica, convirtiendo la fe en desempeño y la gracia en presión constante. Quédate. Lo que sigue va aún más profundo. Cuando la fe se convierte en desempeño, deja de ser descanso y se vuelve exigencia. Ya no caminamos con Dios, rendimos cuentas constantemente, oramos, leemos, servimos y trabajamos, pero con una presión silenciosa, demostrar que estamos creciendo. La relación se transforma en evaluación. La pregunta ya no es ¿confío?, sino ¿estoy haciendo suficiente? Y ahí comienza el desgaste espiritual. ¿Has sentido que tu fe se volvió una carga más? El desempeño espiritual siempre necesita métricas, más disciplina, más constancia, más resultados visibles. Sin darnos cuenta, comenzamos a medir la fe como se mide el trabajo, por productividad. Si hay fruto visible, hay aprobación. Si no lo hay, aparece la duda. No sobre Dios, sino sobre nuestro propio valor delante de Él. Dale like si esta presión te resulta familiar. Desde una cosmovisión bíblica, la fe no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Sin embargo, el corazón caído siempre intenta volver al mérito. Queremos sentir que merecemos lo que recibimos. Así, incluso la fe se contamina con lógica de rendimiento. Si hago más, valgo más. ¿Te has descubierto negociando con Dios en silencio? El apóstol Pablo confrontó esta distorsión con dureza. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3:3. La advertencia no era teórica, era pastoral. Es posible comenzar en gracia y terminar esclavizados al desempeño espiritual. Cuando la fe se vuelve desempeño, el error deja de ser parte del proceso y se convierte en amenaza. Fallar ya no es humano, es espiritual. Entonces, escondemos debilidades, maquillamos procesos y mostramos solo avances. La comunidad deja de ser lugar de sanidad y se convierte en vitrina. ¿Te sientes libre de mostrar debilidad en tu entorno cristiano? Esta lógica también afecta a la oración. Ya no oramos para encontrarnos con Dios, sino para activar resultados. Oramos para avanzar, para destrabar, para rendir mejor. La oración se convierte en herramienta de desempeño, no en espacio de dependencia. La fe como desempeño produce creyentes disciplinados, pero cansados. Personas comprometidas, pero ansiosas. Hacen mucho, pero descansan poco. No porque amen el trabajo, sino porque temen quedarse atrás espiritualmente. El alma vive en constante evaluación. Comenta si alguna vez te sentiste espiritualmente agotado. La Escritura presenta otro camino. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Jesús no llama a rendir mejor, llama a descansar en Él. Ese descanso no es pasividad, es libertad del mérito. ¿Esta invitación te parece fácil o sospechosa? Cuando el desempeño gobierna, la gracia se reduce a concepto doctrinal, pero no a experiencia viva. Sabemos que somos salvos por gracia, pero vivimos como si nos mantuviéramos por esfuerzo. La fe se vuelve una carrera interminable sin línea de llegada. ¿Te identificas más con la teoría o con la experiencia de la gracia? Este sistema siempre termina comparando. ¿Quién ora más? ¿Quién sirve más?
¿Quién crece más? La fe se mide horizontalmente, no delante de Dios. Pero el Evangelio no establece rankings espirituales. Establece identidad filial. ¿Te has comparado espiritualmente con otros? Sé honesto. Muchos creyentes no necesitan más disciplina, necesitan reaprender a descansar en la verdad. No todo cansancio se soluciona con organización. A veces se soluciona con arrepentimiento. Dejar de creer que el valor se gana. Dale like si crees que este mensaje es liberador. Este bloque deja algo claro. Cuando la fe se convierte en desempeño, pierde su poder. La gracia no fue diseñada para impulsarte, sino para sostenerte. En el siguiente bloque vamos a mostrar cómo esta lógica se amplifica y se normaliza cuando entra en juego el algoritmo, las métricas y la visibilidad digital. Quédate. Lo que sigue explica por qué esto se volvió tan común. El éxito como ídolo no nació en las redes sociales, ya estaba en el corazón humano, pero el algoritmo lo hizo visible, medible y constante. Antes, el rendimiento era interno, ahora se cuantifica. Seguidores, vistas, alcance, interacción. Lo que antes era deseo, ahora es número. Y los números parecen objetividad, aunque solo midan exposición. Las redes no crean la necesidad de validación, la amplifican. Cada notificación refuerza la idea de que visibilidad equivale a valor. Si alguien te ve, importas. Si creces, avanzas. Si no hay movimiento, parece que desapareces. Esa lógica no se queda en el contenido. Entra en la identidad. ¿Cuánto influyen los números en cómo te sientes contigo mismo? El problema es cuando esa estructura se traslada a la fe. Alcance se convierte en impacto espiritual. Visibilidad en autoridad. Métricas en fruto. Pero el fruto bíblico no se mide en vistas, se mide en transformación interior. Y eso no siempre es viral. La Escritura advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Conformarse no siempre es imitar lo malo. A veces es adoptar la misma lógica de evaluación que el mundo usa. El algoritmo no crea el ídolo, solo lo perfecciona. Toma el deseo de éxito y lo convierte en sistema. Toma la necesidad de validación y la vuelve constante. Toma el desempeño y lo exhibe. Lo que antes era silencioso, ahora es público y comparativo. Cuando el alcance define impacto, el mensaje se ajusta a lo que retiene atención. Se suaviza lo incómodo, se exagera lo atractivo, se optimiza lo emocional. No siempre por malicia, sino por adaptación. Pero cuando el mensaje cambia para gustar, deja de formar. ¿Qué mensajes crees que se suavizan hoy para no perder audiencia? Muchos creyentes comienzan sirviendo con intención correcta, pero terminan midiendo su fidelidad por respuesta externa. Si crece, Dios está respaldando. Si no crece, algo falló. Esa es la mentira. La fidelidad nunca fue medida por visibilidad. El algoritmo también acelera la comparación. Antes comparabas tu proceso con tu entorno inmediato. Ahora lo comparas con miles. Siempre habrá alguien con más alcance, más impacto, más resultados. Y si el valor depende de eso, la paz desaparece. La lógica digital redefine el tiempo. Todo debe ser inmediato. Crecimiento rápido, impacto rápido, resultados rápidos. Pero el carácter espiritual madura lentamente. La paciencia no se premia en plataformas, pero es central en el reino. ¿Estamos perdiendo la paciencia espiritual? Cuando el éxito se vuelve visible y cuantificable, la tentación es inevitable. Adaptar la fe a lo que funciona. Pero el Evangelio no fue diseñado para funcionar según métricas. Fue diseñado para transformar corazones, incluso en silencio. Dale like si crees que la transformación importa más que la exposición. El problema no es usar tecnología,
es permitir que la tecnología redefina lo que consideramos éxito espiritual. Cuando la métrica dicta la identidad, el ídolo ya gobierna. Y lo más peligroso es que parece normal. Este bloque revela algo incómodo. No solo estamos siendo discipulados por la Escritura, sino también por pantallas. Y cuando el algoritmo perfecciona el ídolo del éxito, la fe se convierte en competencia visible. En el siguiente bloque veremos lo que esta lógica produce por dentro y por qué tantos creyentes están agotados. Quédate. Lo que sigue es pastoralmente necesario. Toda idolatría tiene consecuencias, no siempre externas, pero siempre internas. Cuando el éxito define valor y el algoritmo perfecciona esa lógica, el alma comienza a pagar un precio silencioso. No se ve en estadísticas, se siente en el cansancio. Y muchos creyentes lo están experimentando sin saber por qué. El primer fruto es el cansancio crónico, no físico solamente, sino espiritual. Nunca es suficiente. Siempre hay algo más que hacer, mejorar, crecer o demostrar. La fe deja de ser reposo y se convierte en tarea continua. Y cuando el alma no descansa, empieza a desgastarse. El segundo fruto es la comparación constante. Siempre alguien ora más, publica más, sirve más, impacta más. La identidad empieza a fluctuar según lo que otros logran. Y la comparación erosiona la gratitud, reemplazándola por competencia silenciosa. El tercer fruto es la culpa silenciosa. Cuando no avanzas como esperabas, cuando no ves resultados, cuando el crecimiento se detiene, aparece una voz interna. No estás haciendo suficiente. Y esa culpa no viene necesariamente de Dios, sino de una métrica equivocada. Dale like si alguna vez te sentiste espiritualmente insuficiente. El cuarto fruto es una oración utilitaria. Ya no se ora para descansar en Dios, sino para desbloquear resultados. Se ora para rendir mejor, avanzar más, producir más. La oración pierde intimidad y se convierte en estrategia. El quinto fruto es una fe frágil. Cuando el valor depende del rendimiento, cualquier fracaso se siente devastador. Si todo iba bien mientras había resultados, ¿qué pasa cuando fallas? Si tu identidad está atada al desempeño, el tropiezo sacude todo. ¿Qué tan estable es tu fe cuando algo no sale bien? Aquí viene el golpe pastoral más necesario. Muchos creyentes no están fríos espiritualmente. Están agotados. No han perdido el amor por Dios. Han perdido la capacidad de descansar sin intentar probar algo. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. La invitación no es a producir mejor, es a descansar. Y eso choca con todo el sistema que hemos normalizado. ¿Te cuesta aceptar esta invitación? Cuando el rendimiento define identidad, incluso la comunidad se distorsiona. En lugar de confesión hay competencia, en lugar de vulnerabilidad hay imagen. Todos parecen estar bien, pero pocos pueden admitir que están agotados. La comparación constante también distorsiona la percepción del llamado. En vez de preguntarnos ¿qué nos pidió Dios a nosotros?, miramos qué le pidió a otros. Y terminamos persiguiendo expectativas ajenas. ¿Estás viviendo tu llamado o el de alguien más? Esta lógica produce una espiritualidad impulsada por ansiedad, no por confianza. El corazón vive tenso, siempre evaluándose, siempre ajustando, siempre intentando estar a la altura. Pero la gracia nunca fue diseñada para sostener ansiedad constante. Si te identificaste con este bloque, no significa que fallaste en la fe. Significa que has estado midiendo tu valor con una vara que no viene del Evangelio. Y en el cierre vamos a redefinir, desde la verdad de Dios, dónde se fundamenta realmente tu valor. ¿Y por qué eso cambia todo? Quédate. El cierre es libertad. Después de examinar el éxito como ídolo,
el desempeño como métrica espiritual y el algoritmo como amplificador de esa distorsión, llegamos al punto decisivo. La raíz del problema no es cultural, es identitaria. Lo que está en juego no es tu productividad, ni tu alcance, ni siquiera tu impacto. Lo que está en juego es la fuente desde donde defines quién eres. Y si esa fuente no es el Evangelio, inevitablemente será inestable. Si tu valor depende de lo que produces, entonces cada temporada sin resultados se convierte en una amenaza. Si tu identidad se sostiene en logros, entonces el fracaso no es circunstancial, es existencial. Por eso la ansiedad aparece cuando el rendimiento baja. No es solo que algo salió mal, es que, sin darte cuenta, estabas usando el desempeño como fundamento de tu identidad. La Escritura presenta un paradigma radicalmente distinto. El valor del creyente no nace del rendimiento, sino de la gracia soberana de Dios. Antes de cualquier obra, antes de cualquier disciplina, antes de cualquier impacto visible, hay una declaración divina que no depende de tu desempeño. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El amor precede al logro. Esa es la revolución del Evangelio. Desde una cosmovisión reformada, entendemos que la iniciativa siempre es de Dios. La salvación no fue respuesta a tu potencial, fue resultado de su voluntad. Y si el inicio no dependió de tu mérito, ¿por qué el mantenimiento habría de depender de tu rendimiento? Sin embargo, muchos viven como si la gracia los hubiera introducido al reino, pero ahora debieran sostenerse solos. ¿Vives como hijo o como empleado espiritual? El mérito es atractivo porque da sensación de control. Si todo depende de ti, entonces puedes ajustar, mejorar, optimizar. Pero la gracia elimina ese falso control y te coloca en una posición más incómoda. Dependencia. Y la dependencia no alimenta el ego, lo crucifica. La cruz no es solo símbolo de perdón, es el fin del orgullo meritocrático. Dale like si esto toca una fibra profunda. Jesús no dijo, esfuérzate más para completar lo que falta. En la cruz declaró, consumado es. Juan 19:30. Consumado significa terminado, completo, suficiente. Si la obra está consumada, tu valor no está en construcción, no está pendiente de actualización, no sube con resultados ni baja con tropiezos. Eso es devastador para el orgullo, pero liberador para el alma. Cuando entiendes que tu valor fue definido en la cruz, algo cambia profundamente. Puedes trabajar sin intentar justificar tu existencia. Puedes crecer sin necesitar que el crecimiento te valide. Puedes fracasar sin que el fracaso te destruya. Porque tu identidad no está anclada en tu constancia, sino en la fidelidad de Cristo. ¿Qué áreas de tu vida cambiarían si esto fuera tu base diaria? El mundo dice, produce, entonces serás alguien. El Evangelio dice, eres alguien, ahora vive en obediencia. La diferencia es abismal. En el primer sistema trabajas por aprobación. En el segundo, trabajas desde aprobación. En uno hay ansiedad. En el otro hay descanso con responsabilidad. El descanso bíblico no es pasividad, es seguridad en medio del esfuerzo. Muchos creyentes creen intelectualmente en la gracia, pero funcionalmente viven en desempeño. Saben que son salvos por gracia, pero actúan como si debieran sostener su aceptación con resultados espirituales constantes. Esa contradicción genera agotamiento crónico. La gracia mal entendida se convierte en teoría. La gracia bien entendida produce libertad real. La soberanía de Dios también redefine la comparación. Si Él es quien distribuye llamados, capacidades y escenarios, entonces compararte con otro creyente es cuestionar su diseño. Tu proceso no necesita parecerse al de nadie más para ser fiel. La comparación pierde fuerza cuando recuerdas que el autor de tu historia no eres tú. Dios no te ama por lo que logras,
No te sostiene por lo que produces, no te acepta por tu impacto. Y esa es la única razón por la que puedes descansar de verdad. Si su amor dependiera de resultados, vivirías en ansiedad permanente. Pero porque depende de su carácter y no del tuyo, tu seguridad no fluctúa con tus estadísticas. Esa verdad no te hace menos diligente, te hace más libre. Si has estado midiendo tu valor por métricas, éxito, desempeño espiritual o validación visible, este no es un mensaje de condenación, es una invitación a reordenar tu fundamento. Suscríbete si quieres contenido que forme criterio, no solo emoción. Comparte este video si crees que el Evangelio necesita volver al centro. Comenta qué parte te confrontó más, porque el valor que se gana siempre se puede perder, pero el valor que fue definido en la cruz permanece.